Mumm-Ra, la momia decrépita que marcó a toda una generación y que aún a casi 40 años de su aparición sigue siendo un personaje muy recordado. Un villano clásico de los 80 que se disputaba el control por el tercer planeta, pero no solo con los Thundercats, sino que en la antigüedad también lo hacía con otros poderosos hechiceros. En este video estaremos recordando a Mumm-Ra el Inmortal, conociendo su origen, analizando sus motivaciones y descubriendo el por qué es uno de los mejores villanos de todos los tiempos. Y luego de repasar su vida vamos a definir si realmente era un villano o solo defendía su planeta. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Mumm-Ra, el Inmortal. Mumm-Ra hizo su primera aparición en el segundo episodio de los Thundercats y de primer momento se presentó como un ser inmortal con un poder inigualable, un hechicero que había vivido muchísimos años sobre aquel planeta, pero aún así todo le había costado bastante. En la serie se explora sus constantes intentos por eliminar a los felinos cósmicos, después de que se instalaran en el planeta buscando refugio tras la destrucción de Thundera. Mumm-Ra veía a los felinos como invasores y gobernantes ilegítimos e indignos de reclamar el mundo como suyo. Aunque Leonó y el resto de los Thundercats nunca mencionaron considerarse los dueños del mundo, sí comenzaron a entrometerse en los problemas de aquel extraño planeta. Esto llevó a que varios habitantes se sintieran amenazados, como por ejemplo las Amazonas. Aquellas guerreras que vivían en los bosques habían creado una sociedad independiente y autosuficiente. También sabían lidiar muy bien con diversos conflictos propios del bosque. Pero tras la llegada de los felinos cayeron los mutantes y ahí todo cambió para ellas. Los mutantes habían llegado con ideas propias de Plondar, y el primer encuentro con ella fue tras la idea de encontrar una mujer para que les cocinara. También en este episodio vemos que la líder de las Amazonas, Willa, reconoce a Mandrilo y se refiere a él como otro de los intrusos del espacio. Luego, al hacerse amigos de los felinos, estas guerreras se ven envueltas en medio de una guerra que no les pertenecía. Esto las llevó a ponerse en riesgo en varias oportunidades y hasta incluso que incendiaran su aldea. Por lo tanto, antes de la llegada de los Thundercats, las Amazonas nunca se habían encontrado con Mumm-Ra, ni siquiera habían tenido noticias de él ni habían corrido tal riesgo. Esta selva es mi hogar. Eres tú quien está espiando. No estaba espiando. Soy nuevo aquí y solo quise ser cauteloso. Otros que se vieron afectados por la llegada de los felinos fueron los Berbils. Aquellos adorables osos robóticos se transformaron en aliados de los felinos y gracias a su avanzada tecnología los ayudaron a construir el cubil felino. Aún así, si tomamos en cuenta algunos episodios y también algunos cómics, podemos observar que se vieron comprometidos en una pelea que tampoco les pertenecía, y fueron secuestrados por Mumm-Ra en algunas oportunidades. Una de las más tristes es aquella en la que el hechicero tortura a una Verbil para hacerla llorar, ya que necesitaba de sus lágrimas para un ritual. Si tomamos en cuenta los cómics, Pantro también los modificó, utilizando su propia tecnología para hacerlos partícipe de una guerra contra la bruja Tashi. Los osos siempre estuvieron a disposición de los felinos, y más tarde en los cómics Perros de Guerra terminaron muriendo a mano de otros invasores. ¡No pueden hacer nada por nosotros! Eso no puedo soportarlo. Pero no solo eso, sino que los Thundercats llegaron al planeta y cuando regresaron al suyo, ellos decidieron elegir a aquellos que protegerían un mundo que ya conocían. Los invasores terminaron designando quiénes serían los guardianes, siendo lo más lógico que los habitantes del tercer planeta fuesen los encargados de hacerlo. Aún con más razón cuando todo su mundo cambió con la llegada de los felinos y los mutantes. Eso sin mencionar que más tarde llegarían los Lunatics y también sembrarían el terror en el planeta. Así que esta es la legendaria espada del augurio. Teniendo en cuenta cómo se vieron afectados los propios habitantes del lugar luego de la llegada de los Thundercats, nos hace replantear si realmente eran héroes. Estos personajes nunca expresaron conocer o tener un conflicto con Mumm-Ra. Por otra parte, el hechicero en la antigüedad se disputaba de ciertos territorios con otros brujos como Munrana, Wisra o Sax. Hechiceros que también tenían sus propios intereses, pero que tomando ejemplo de las Amazonas, los Berbils y a Snowman, nunca involucraron a otros en sus conflictos. Por si no conocían el origen del hechicero, repasemos cómo hizo para transformarse en aquel poderoso guerrero. Miles de años antes de convertirse en Mumm-Ra, el brujo se llamaba Waank y era la mano derecha del faraón.
La confianza que aquel soberano tenía sobre Wang era tanta que lo consideraba parte de su familia. Pero si algo ignoraba este monarca era que su mano derecha anhelaba convertirse en rey. La idea de aquel consejero era tomar el poder para gobernar con justicia, al menos una justicia de acuerdo a su perspectiva. Él creía que el faraón se había vuelto débil y ya no estaba apto para desempeñar aquel importante papel. Por lo tanto, con la ayuda de 4 poderosas fuerzas recientemente descubiertas, llamadas los antiguos espíritus del mal, Wang planeaba derrocarlo. Pero cuando invocó a estas entidades, los espíritus cuestionaron su objetivo. Wang insistió en su idea y lo importante que era convertirse en faraón, aunque para los espíritus aquel cargo no les cambiaba en nada. Tras esto, el consejero les prometió convertirse en su fiel sacerdote y que también reconstruiría el reino a sus imágenes. Por lo tanto, reinaría como su representante. Esto convenció a los espíritus y luego le otorgaron el poder suficiente para que derrocara al faraón. Una poderosa magia antigua envolvió al consejero y en pocos segundos su aspecto comenzó a cambiar. Ahora su destino era enfrentarse al faraón como un hechicero muerto llamado Mun-Ra. Luego el brujo se dirigió al trono de su antiguo amigo y tras desafiarlo tuvo que enfrentarse a su hijo. Pero en aquella pelea Mun-Ra terminó perdiendo y en señal de reconocimiento y agradecimiento por los años de servicio, el faraón decidió momificarlo y encerrarlo en la pirámide de Onix. Como última señal de bondad, también le arrojó un manto rojo para que se mantuviera abrigado por unos cuantos miles de años. Luego los espíritus del mal volvieron a aparecer y le reprocharon la derrota. Mun-Ra era muy nuevo en las artes oscuras o al menos manejando aquel poder. Como castigo, los espíritus sometieron al hechicero a que utilizara sus manos marchitas para construir 4 estatuas a su semejanza, algo que le tomaría al brujo unos 600 años. Luego de finalizarlas, muchísimos años después de su encierro, los espíritus le concedieron más poder del que tenía y también lo hicieron libre de aquella prisión. Ahora el hechicero estaría listo para conquistar el reino. Si bien en ninguna parte se detalla qué pasó con el resto de la humanidad, algunas señales en la serie animada dan a entender que la tercera tierra es en realidad la Tierra, y que tras el encierro de Mun-Ra un gran caos se desató en el cosmos que hizo que la humanidad se fuese extinguiendo, y algunos como las Amazonas lograron sobrevivir en colonias remotas. El caos fue tal que muchos otros seres del espacio terminaron en la Tierra, y producto de aquella mezcla de especies surgieron otras. Recordemos que no solo los Thundercats venían del espacio, sino también los mutantes o los Berbils, siendo Mun-Ra uno de los pocos humanos originales. Otra humana que también podríamos considerar heredera sería Tashi la Bruja, que nació en el Imperio Maya, y que como dato curioso también fue una humana que fue elegida por los antiguos espíritus del mal para reinar sobre aquel imperio, pero a diferencia de Mun-Ra fue quemada en la hoguera. Claro está que el pacto que tenía con los espíritus hicieron de esta mujer una hechicera inmortal. Entonces, si tomamos en cuenta que Mun-Ra era por derecho uno de los pocos seres originarios del planeta, no estaba tan equivocado al tratar de invasores a los felinos y querer combatirlos. Como les mencionaba antes, el brujo había tenido una gran disputa por el control de diversos territorios, y aún así, ganando su lugar, muchos seres vivían en armonía. Hasta incluso cuando los mutantes lo conocen por primera vez, el hechicero se hallaba reposando en su sarcófago. Tampoco tenía esclavos o sirvientes ni veíamos doblegar a nadie. Hasta incluso el trato que tiene con Mamut, su fiel perro, es bastante tierno. Sin duda eres el mejor amigo de una momia. Aún así, con el pasar de los episodios, vimos un rasgo muy característico del personaje que lo acompañó hasta el final de sus días, y también fue el responsable de sepultar su ambición de poder. Este era su orgullo y soberbia. En cada capítulo, Mun-Ra comenzó a desarrollar estrategias que iban en contra de su propio planeta, hasta incluso cuando dominó la Tierra por completo. Demostró su parte humana más oscura, reduciendo a los hermanos Felino y Felina como sus esclavos, y especialmente a Felina como su esclava sexual. En aquel tiempo también mandó a Chitara con los mutantes, quienes también se deja entender que la abusaron en todo sentido. Algo que comenzó como una defensa terminó transformándose en un odio irracional y haciendo que el hechicero perdiera su eje, y no solo se convirtiera en el villano a temer, sino también fuese derrotado en cada encuentro. Como guerrero poseía una fuerza incomparable, y en cuanto a las artes oscuras las dominaba mejor que nadie. En historias alternas vimos a Mun-Ra enfrentarse y ser superior a Skeletor, matar a He-Man y hasta incluso logró doblegar en una corta pero interesante pelea al Hombre de Acero. Pero aún así su arrogancia hizo que perdiera constantemente. Esto lo vimos desde el minuto 1 en el que se transformó en el gran hechicero, y era algo que los espíritus del mal le reprochaban en varias oportunidades. La mejor definición que pudieron darle era la de incompetente al usar la magia. Si bien tenía miles de años de conocimiento, una fuerza comparable a los más grandes guerreros del universo, por otro lado su ambición lo hizo convertirse en su propio enemigo.
Tal vez la versión más sabia de este personaje fue aquella que vimos en Perros de Guerra, un Munra mucho más medido y que supo dejar de lado sus prioridades para unirse a los Thundercats por el bien del planeta. En aquella oportunidad, Munra fue clave para que los felinos pudieran infiltrarse en la nave de los War Dogs y también colaboró en la pelea final. Creo que esa versión podría ser la definitiva, y que de haber mantenido en orden sus impulsos, hubiese salido victorioso. Hasta incluso tal vez tendría el favor de otros habitantes que coincidían con él en el sentido de que los Thundercats eran intrusos, y también aquellos que desconfiaban de los felinos por haber traído aquella tecnología al planeta. Por lo tanto, amigos, considero que Munra fue un gran antagonista, un personaje con ideas claras, concretas y una motivación entendible, pero que su arrogancia lo terminó convirtiendo en un gran villano, con acciones bastante cuestionables. Pero bueno, amigos, ahora me gustaría leerlos a ustedes. ¿Qué piensan de esta momia? Y también díganme qué otro personaje les interesa que abordemos. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar un like y me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao. Ya se presentará otra oportunidad.